Seguimos con más de El Primer Café por Ecovisión. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, por darnos el permiso de formar parte de ustedes a través de las pantallas de Ecovisión. Continuamos entonces con esta amena e interesante conversación de hoy con la profesora Ana María Correa, nuestra invitada estelarísima de hoy, grafólogo, y quedamos pendientes entonces con una explicación entre lo que es la grafología y la grafotecnia. Grafotecnia. ¿Me corrige? Sí, Ajá. grafotecnia. Ajá. Mira, grafotecnia es lo que se aplica en los tribunales para saber si una firma o un escrito es auténtico o no lo es. Eso es básicamente lo que es la grafotecnia. Eso sería falsificación de documentos. Sí. Exacto. En cambio, la grafología es para conocer la persona, la personalidad. Okay. Esa es la diferencia. ¿Y cuál es la historia de esta ciencia, Ana María? La historia... Vimos la historia de Ana María como grafólogo, pero la grafología como tal, ¿cuál es la historia? Mira, en 1630 y tantos, 34, hay una persona que se puso a investigar. Él decía que no era lo mismo. Si tú escribes, tienes que reflejar algo. Como te sientes tiene que estar allí. Entonces, él hizo, no recuerdo el nombre ahorita, es un italiano, aunque después de que nosotros crecimos con la historia de que este señor era el que había descubierto que había relación entre la personalidad y la escritura, aparecieron unos escritos anteriores de Próspero Aldoricio en 1611, donde da una serie el libro es muy interesante porque te habla también de la relación entre la escritura y la firma, perdón, y la personalidad. Sin embargo, no es hasta 1871 cuando el abate Juan Hipólito Michon en Francia, digamos que le da el carácter científico. A través de experimentación, él se da cuenta de que la grafología, o sea, él le puso nombre, le puso el nombre de grafología porque ve que en realidad sí, las personas que escriban de esta manera tienen tal o cual carácter. Entonces, posteriormente, un alumno de él, se llamaba Julio Crépy-Jamin, lo organiza. Esta escuela que ellos fundan se llama la Escuela Mímica, porque es la escuela de la forma, donde te hablan de 7 géneros: presión, forma, tamaño, dirección, presión, creo que ya la nombré, la presión, continuidad, orden, son 7 géneros. Entonces, Madame Saint-Morand, que ese era el seudónimo de esta señora que no me acuerdo de su nombre, Madame Saint-Morand, ella descubre que no es lo mismo dirección que inclinación y añade este género inclinación. Entonces son tamaño, forma, dirección, inclinación, presión, continuidad y orden. Entonces, digamos que esa es la historia básica. Luego existen otras escuelas que nacen posteriormente, casi todas dependen de esta mímica, como la escuela simbólica en Suiza de Pulver, Max Pulver, está en Alemania Klages, que habla del nivel de formas. No es lo mismo no es lo mismo la forma como tú haces déjame decirte algo muy importante. Él habla del nivel de formas porque cuando tú te acostumbras a escribir de una manera, lo haces dinámicamente. Eso es un nivel de formas alto, elevado. Si no estás acostumbrado a escribir, escribirás siempre, dirían los chamos, chimbo. Ajá. Entonces allí tienes un nivel de forma inferior. En grafotecnia, la forma no se toma en cuenta porque es lo primero que tú vas a hacer, imitar la forma. Entonces, mientras en una es importante la forma, en la otra no. ¿Y cómo diferenciar si esa forma es exactamente igual a otra forma para de repente develar un caso dentro de un juicio? Eso es grafotecnia. Eso no, si son idénticas, es muy probable que sea un calco. Entonces no es verídica, pero eso sí tienes que verlo con microscopio
Es una ciencia preciosa, la grafotecnia, preciosa, de la que hemos vivido muchos años. Ya. Retomando la grafología, usted en particular la ha aplicado mucho en el ámbito educativo, ¿verdad? Sí. Aquí en Carabobo. ¿Su experiencia? Mira, mi experiencia, yo lo tomo en cuenta en mis alumnos, veo quiénes son, cómo son, tenemos anécdotas muy Peligroso, bonitas. no pueden mentirle a la profesora. No pueden, no pueden. Pero fíjate que me ocurrió algo, los hijos a veces enseñan muchas cosas, o los niños enseñan. Yo digo que mis hijos son grafólogos porque cada curso que yo daba, ellos eran mis ayudantes. Ajá. Entonces se hicieron unos grafólogos increíbles. De hecho, la tesis de bachillerato de mi hijo y mi sobrina, que lo hicieron juntos, era de grafología. La tesis de grado de mi hija en la universidad fue de grafología. Y entonces a mí ella me enseñó, cuando empezó ella a dar clases, mi hija, que empezó jovencita, ella estudiaba educación y daba clases. Y me decía, como una cosa muy normal, ella le tomaba dibujos a los más pequeños y escritura a los más grandecitos y me iba diciendo, fíjate, este alumno mío, ¿cómo es? Y me enseñaba la escritura. Y yo, pero mamadita, yo nunca había hecho eso. O sea, ella ya tenía catalogado a sus muchachos gracias a la escritura. Entonces, hay colegios donde nosotros hemos dado cursos de grafología porque consideramos que es muy importante, ¿verdad?, que el maestro, que el educador tenga sepa ese conocimiento. Claro, e incluso yo lo había propuesto en educación, de darla como materia optativa, si quiere. Qué bien, ¿ves? Sería buenísimo. Importante. ¿Lo ha retomado esa propuesta? Hay una persona que está detrás de mí en eso, quiere que lo hagamos, que hagamos el diplomado, pero también ver si se introduce como asignatura. Pero ha quedado allí. Yo creo que todavía la grafología no ha terminado de quitarse ese velo de misterio, que la gente lo ve. Mira, te tengo una anécdota, por ejemplo. En una oportunidad, en un congreso de medicina que hubo en Caracas, nos invitaron a mi esposo y a mí. Él es médico alternativista, él fue con una ponencia alternativa y yo de medicina alternativa. Y yo llevé grafopatología y grafoterapia. Y entonces, que es increíble cómo hay ciertos rasgos en la escritura que te pueden decir que la persona tiene tal o cual enfermedad de manera preventiva. Es una maravilla. Qué bien. O sea, el médico debería saber grafopatología. ¿Sabes dónde me publicaron mi ponencia? A mi marido se la publicaron en una revista científica. La mía la publicaron en una revista que había antes que se llamaba Cábala. Cábala. O sea, la están equiparando a una mancia, sin serlos. Yo no quiero desmeritar las pero por mancias, eso la no. acotación incluso al inicio de la entrevista. Sí. Que no pueden confundir la grafología, que es una ciencia seria, con este tipo de lo que es lo esotérico, ¿no? Exacto, ¿no? Repito, yo respeto mucho ese mundo, pero eso es cuestión de ellos. La grafología no debe ser vista como tal. Ya. Esos análisis que ustedes logran determinar a través de la grafología, ¿son certeros? Sí, absolutamente. ¿Comprobables? Comprobables, sí. Entonces, nosotros, repito, siempre a nivel de auxiliar, podemos servir de auxilio al psicólogo. Muy bien. Sin ningún problema, le decimos cómo es la persona que tiene y ha sido increíble. Vamos con una pregunta y la vamos a responder cuando retornemos. ¿El grafólogo puede aplicar métodos que ayuden a superar ciertos traumas, ciertas trabas dentro de la personalidad? Estamos conversando con la profesora Ana María Correa, grafólogo. Vamos a hacer una pausa, pero no se retiren, que en breve continuamos con más de El Primer Café por Ecovisión.